Un domingo de noviembre de 1997, en la carretera que va de la Ciudad de México al puerto turístico de Acapulco, aparecieron abandonados 3 tambos, que llamaron la atención de los policías federales de caminos. Un olor fétido los envolvía, aunque estaban sellados, y tenían manchas de sangre. Allí mismo los policías abrieron uno, rompieron el cemento y encontraron restos humanos. En el servicio médico forense de la ciudad de Iguala extrajeron otros 2 cuerpos de los 2 bidones sin abrir. El misterio de los entambados se resolvió esa misma tarde. Las víctimas eran 3 hombres, altos, con huellas de tortura, que las autoridades identificaron como Jaime Godoy, Carlos Ávila y Ricardo Reyes. El primero era otorrinolaringólogo y los otros 2 cirujanos plásticos. El último además colombiano. Todos habían sido parte del equipo que el 3 de julio de ese mismo año, en un hospital de la Ciudad de México, habían sometido al narcotraficante Amado Carrillo a una reconstrucción facial y una liposucción que le costaron la vida. Para entonces, otros 2 médicos que habían participado en aquella operación estaban muertos y uno más desaparecido. Nadie supo quién secuestró y asesinó a los médicos. Tampoco hubo certeza sobre las verdaderas circunstancias en las que murió Amado Carrillo. La versión oficial anota que un paro cardíaco le sobrevino tras 8 horas de operación, pero hubo testigos que afirmaron que del quirófano había salido vivo. Luego la autopsia reveló que le habían suministrado un medicamento hipnótico mezclado con anestesia, que le produjo un paro respiratorio. Todavía hoy hay dudas suspicaces sobre las causas de su fallecimiento y hasta versiones de que sigue vivo, en Argentina o Chile, y colabora con la DEA. Tan misteriosa fue la muerte como la vida de este capo narco que se convirtió en un poderoso traficante de cocaína en México, líder del cártel de Juárez y conocido como el Señor de los Cielos por poseer la más grande flota de avionetas para el tráfico de Colombia a México y Estados Unidos. La DEA afirmaba que poseía al menos 30 aeronaves, incluidos algunos Boeing 727 a los que les quitaba el fuselaje, los asientos y todo lo necesario para transportar la droga. La DEA afirmaba que poseía al menos 30 aeronaves, incluidos algunos Boeing 727 a los que les quitaba el fuselaje, los asientos y todo lo necesario para transportar la droga. Cuando murió, la DEA y la revista Forbes le calcularon una fortuna que rondaba los $25.000 millones en negocios y propiedades, acumulados en 17 años de carrera como narcotraficante. El narco de los 2 pueblos. En la pequeña comunidad de Guamuchilito, municipio de Navolato, Sinaloa, había una finca de 24.000 metros cuadrados, de la que se levantaban pinos y palmeras, y donde corrían cabras, borregos y avestruces. Allí vivió hasta su muerte, en 2014, doña Aurora Fuentes López, madre de 8 hijos, Angélica, Amado, Cipriano, Vicente, Guadalupe, Alberto, Rodolfo y José Cruz. Dicen que la llamaban, mi niña, y que sus hijos Amado y Vicente construyeron para ella ese rancho que dejaba atrás los años de pobreza de los hermanos Carrillo Fuentes, hijos de doña Aurora y Vicente Carrillo Vega, y sobrinos del narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo, uno de los fundadores y líderes del cártel de Guadalajara. Amado, el segundo de los 8 hermanos, adoptó como su pueblo natal Guamuchilito, pues dicen que en realidad nació en La Tuna, municipio de Badiraguato, el 17 de diciembre de 1956. Apenas estudió, porque desde la adolescencia se enroló con su tío, Neto, a cuidar sus campos de marihuana y servir como mula para el traslado de droga. El joven Amado mostraba obediencia, lealtad, disciplina y discreción a la hora de cumplir los encargos de su tío. También se cuenta que era astuto, despiadado con sus enemigos, mujeriego, que le gustaba el alcohol y la coca, y que al mismo tiempo era generoso con los suyos, su familia y sus 2 pueblos, La Tuna y Guamuchilito, a los que dotó de iglesia, jardín, escuela y otros servicios. En realidad, poco se sabía de él cuando vivía. La policía, cuando comenzó a perseguirlo, solo tenía una vieja fotografía suya y ni siquiera sabía su edad. El sigilo lo acompañó desde sus primeros años de narcotraficante, cuando su tío Don Neto, como llamaban a Fonseca, lo mandó al poblado de Ojinaga, en Chihuahua, a que aprendiera todo del negocio de la marihuana con uno de sus socios, Pablo Acosta Villarreal, el zorro de Ojinaga.
Para Acosta Villarreal, Amado fue su favorito, su protegido, y durante más de 10 años trabajó a su lado, primero como su asistente y después como segundo en jerarquía. La mancuerna acabó cuando Amado lo mandó matar en abril de 1987. La traición vino de la mano de Guillermo González Calderoni, entonces director de Intercepción Aérea, Terrestre y Marítima de la PGR, acusado años después de proteger a narcotraficantes de diversas organizaciones. Con todos los datos para ubicarlo y $1 millón de pago, Calderoni acribilló a Acosta Villarreal y dejó libre el camino para que Amado Carrillo asumiera el control del grupo narcotraficante que operaba en Ojinaga, que más tarde se convirtió en el Cártel de Juárez, uno de los más poderosos en México. El nacimiento de un cártel. Cuando Amado Carrillo se trasladó a Ojinaga, en los años 70 del siglo pasado, un ex policía de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, la entonces Policía Política Mexicana, encabezaba las primeras operaciones de lo que sería el Cártel de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Se llamaba Rafael Aguilar Guajardo, y años más tarde la prensa lo identificó como el dueño del Premier, un exclusivo centro nocturno de la Ciudad de México, cuya propiedad compartía con el empresario Gerardo Terrazas. Con él comenzó a hacer negocios Amado Carrillo, se ganó su confianza, consiguió que lo dejara manejar la droga que llegaba de Colombia y le compartiera sus contactos. Al poco tiempo ya había desplazado a su socio en los envíos de cocaína a Estados Unidos. A finales de la década de los 80, Carrillo Fuentes dejó Ojinaga y asentó en Ciudad Juárez, bajo total anonimato. Desde allí construyó el poder de un cártel que, de acuerdo con la DEA, sumaba ganancias semanales de $200 millones por el tráfico de cocaína y después heroína. Por aquellos años también se ganó el sobrenombre de El Señor de los Cielos, con su flota de aviones Boeing de 2 turbinas y 68 plazas y aeronaves tipo Carabelli que transportaban hasta 6 toneladas de drogas. El gobierno de Estados Unidos estimó en 1994 que el cártel de Juárez manejaba 60% de la cocaína colombiana que llegaba a ese país por México y que esa sola organización introducía 4 veces más cargamentos de droga que todos sus competidores juntos. Amado Carrillo lo señalaba como uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo al desbancar a su competencia colombiana, en especial el Cartel de Cali, de los mercados estadounidenses de Chicago, Atlanta, Oklahoma y Seattle. El más satisfecho con él era su socio Aguilar Guajardo. Pero no compartió el éxito por mucho tiempo. El 12 de abril de 1993, en un muelle de Cancún, Quintana Roo, Aguilar Guajardo fue acribillado cuando iba a abordar una lancha. Como sucedió con Acosta Villarreal, se dijo que Amado Carrillo Fuentes había pagado $1 millón por su muerte. La muerte sospechosa. A Amado Carrillo le llevó 6 años escalar a la cima del narcotráfico desde Ciudad Juárez. Protegido por policía y hasta militares, custodiado siempre y discreto en sus movimientos y estilo de vida, lograba pasar inadvertido, a diferencia del resto de capos de la época. Su tranquilidad terminó el día que atentaron en su contra en el restaurante Bali Jaí del sur de la Ciudad de México, el 24 de noviembre de 1993. Él escapó vivo gracias a su guardaespaldas, Alzaid Ramón Magaña, el Metro, pero las investigaciones lo pusieron en la mira. Para entonces, Carrillo Fuentes estaba involucrado en 26 investigaciones en Estados Unidos y en México había 2 órdenes de aprehensión en su contra por delitos contra la salud. La DEA además ofrecía $5 millones y 30 millones de pesos la Procuraduría General de la República, por información que llevara a su detención. Amado, al parecer, confiaba lo suficiente en la red de protección que había tejido, porque la prensa afirmaba en su momento que entre mayo y julio de 1997 viajó a Rusia, Cuba y Chile para expandir su imperio, y que entre sus planes para evadir a la justicia estaban la cirugía plástica y la liposucción, aprovechando lo poco que lo conocían. El 3 de julio de 1997, al Hospital Santa Mónica, ubicado en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, llegó Antonio Flores Montes para someterse precisamente a esas intervenciones quirúrgicas a cargo de un reconocido médico colombiano de nombre Ricardo Reyes. El doctor sabía que se trataba en realidad de Amado Carrillo Fuentes, quien falleció al cabo de la operación, por la presencia residual de agentes farmacológicos de tipo anestésico,
de acuerdo con el informe de la autopsia que se dio a conocer en su momento. Su muerte fue declarada a las 6 de la mañana, en la habitación 407, donde Amado estaba completamente solo. Al día siguiente, su cuerpo fue trasladado a la funeraria García López, uno de los más exclusivos en la capital mexicana, que se encargaría de trasladar a Culiacán y después a Badiraguato a Antonio Flores Montes, de 42 años, originario de Zacatecas, según su certificado de defunción. Esa misma tarde la PGR informó en un comunicado que desde el 4 de julio por la noche, recibió informes de que, el Señor de los Cielos, había fallecido. La información fue avalada por la DEA, aún sin ver el cadáver. Su cuerpo fue mostrado públicamente una semana después, en el ataúd. De su rostro sobresalía el negro bigote que despertó las suspicacias. ¿Acaso no tuvieron que afeitarlo para la cirugía?, se preguntaba la prensa. Surgieron las suposiciones sobre un doble. Era una de las estrategias de Carrillo Fuentes para evadir a las autoridades y a sus rivales. Coincidió en esos días la desaparición de un comandante de la Policía Judicial del Distrito, José Luis Rodríguez, el Chiquilín, a quien la prensa le adjudicó un sospechoso parecido con Amado Carrillo. Además, nada se sabía de él desde unos días antes de la muerte del capo. Las sospechas las avivó, 2 años después, en 1999, el periodista José Alfredo Andrade Bojorquez, en su libro Desde Nabolato Vengo, biografía de Amado Carrillo Fuentes, en el que describía las desapariciones de quienes habían sugerido que Amado Carrillo Fuentes no estaba muerto. El autor también desapareció en noviembre de ese mismo año. Más de 20 años después de la muerte de Amado, ni la PGR sabe lo que realmente sucedió. En la solicitud de información, el periodista Omar Sánchez de Tagle, de Animal Político, le pidió a la PGR el resultado de los estudios histopatológicos practicados en riñón, hígado, pulmón, encéfalo, cerebelo, médula, miocardio, vaso y páncreas del cadáver analizado en julio de 1997 y los resultados de la identidad del ADN. La Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada, Seido, le contestó que no había pruebas periciales ni de ADN para conocer públicamente la causa y aseguró que 7 áreas distintas de la PGR afirman que no existen documentos sobre averiguaciones previas, actas circunstanciadas o investigaciones abiertas que involucraran al líder del cártel de Juárez. La única información disponible eran 2 boletines de prensa sobre su muerte en 1997. A raíz de la muerte de Amado Carrillo, su hermano Vicente, conocido como el Viceroy, quedó al frente del cártel de Juárez hasta el 9 de octubre de 2014, cuando fue detenido por elementos de la Policía Federal en Torreón, Coahuila, junto con su chofer y escolta, Jesús Dimas Contreras. Su hermano Rodolfo, a quien llamaban el Niño de Oro, fue asesinado en 1997 en Cinépolis de Culiacán, Sinaloa, y a José Cruz, el más joven, lo desaparecieron. En la finca de Guamuchilito solo quedaron las hermanas y el recuerdo de una de las más poderosas familias del narco en México. Más información en el blog delnarco.com.